Siempre pensé que conocía todos los rincones de mi propia casa, pero aquel domingo, cuando todo cambió por fin, me di cuenta de que era yo quien estaba perdida dentro de mí misma. Antes de empezar a contar mi historia, quiero pedirte algo, dale un like, comenta desde dónde, suscríbete al canal y cuéntame si alguna vez has pasado por un sentimiento parecido. Porque créeme, lo que viví fue intenso de una manera que aún hoy me hace reflexionar. Me llamo María Elena, tengo 63 años y hace casi 40 que comparto mi vida con Fernando. Nuestro hogar siempre ha sido sencillo, silencioso, del tipo de lugar que recoge los sonidos de la calle. El viento golpeando la ventana de cristal esmerilado, el aroma del café recién hecho al amanecer. Quien pasa por aquí difícilmente imagina cuánto guarda cada ladrillo, cada cojín desgastado del sofá de risas, tristezas y confesiones mudas. Me acostumbré a la rutina, levantarme temprano, pies descalzos en el suelo frío, la radio antigua, susurrando bajito la voz de un locutor de mañanas soleadas. Mi hija Cristina ya se fue de casa hace tiempo, pero aún veo su huella en las puertas decoradas con pegatinas y en las fotos donde sonríe tímida, sacando al padre entero en gestos y maneras. Siempre me preguntan si fui feliz con Fernando. La palabra felicidad me parece una manta vieja, a veces cubre, a veces falla al calentar. Conocí a Fernando cuando atendía el mostrador de la panadería en la esquina. Él pasaba a comprar pan y pedía el cambio en monedas solo para charlar. Un día dijo que ya no tenía a dónde volver solo, y así, sin grandes escenas, nos convertimos en compañía el uno del otro. Suelo decir que mi matrimonio estuvo hecho de días simples, de esos en que la vida pasa despacio. A Fernando le gustaba mantener todo en su lugar. Tenía un modo calmado, manos grandes, mirada atenta. Insistía en que, después de un día difícil, bastaba con que la casa estuviera en orden para calmar el corazón. Al atardecer solía llamarme para ver la calle desde el balcón, taza de café caliente en la mano. Y decían, después de limpiar la casa, vamos a divertirnos como cuando éramos jóvenes. Era nuestro pequeño ritual. Me gustaban esas frases suyas. Siempre las decía como si fueran una promesa, pero en el fondo parecía que eran solo un recuerdo. Con Cristina pequeña éramos la cocina llena de ollas chocando, la ropa tendida en el tendedero, coloreando el patio, el olor a pan horneado que invadía los domingos. Yo pasaba mis días intentando abarcarlo todo. Sentía orgullo cuando Fernando alababa la limpieza del suelo, o cuando Cristina corría a abrazar mis piernas, risueña y sudada después de jugar en la terraza con sus amigas, Rosalía y Patricia. Todo era simple, hasta el dolor. Cuando Cristina enfermaba de esos resfriados infantiles, lloraba bajito escondida en el baño para que nadie supiera que el pecho se me apretaba. Al saber que el mundo podía ser duro incluso para los pequeños. El paso del tiempo aquí huele a lejía mezclada con perfume de talco. Las mujeres antiguas de la familia decían que casa limpia era respeto, y nunca dejé de creer. Solo que a veces, en el silencio del restregar de los trapos, la cabeza vuela lejos, a momentos que no vuelven más a mí. Preguntas si la rutina no cansa. Tal vez, pero también protege. Fui perdiéndome un poco en eso, en organizar las habitaciones, barrer el patio, doblar la ropa de Fernando, regar las plantas que ya no siento la necesidad de conversar con ellas. Suelo sonreír sola, cuando pienso en cuánto depende la vida de la gente de las pequeñas locuras que nunca cometemos. Los domingos fueron tomando un tono nostálgico, mezclado con la luz amarilla de los finales de tarde. Siempre que terminaba la limpieza, Fernando venía, tomaba mis manos con ese cuidado de quien sostiene una porcelana y decía, siempre del mismo modo, después de limpiar la casa, vamos a divertirnos como cuando éramos jóvenes. Aunque fuera solo un baile tonto en el salón, solo nosotros dos, bailando despacito al son de cualquier música que viniera de la televisión, puesta en volumen bajo. Había veces en que Cristina se reía de nosotros, diciendo que éramos viejos tontos, pero pronto se unía al baile, pequeñita en medio del salón, girando, gritando felicidad en vueltas juveniles. Era simple, pequeño, pero era allí donde sentía que todo valía la pena. Veces, mirando las fotografías antiguas repartidas en la vitrina, veo en mi rostro un cansancio que no existía antes. Me pregunto si el tiempo dejó marcas, solo para recordar que la vida no se resume a lo que se ve en los retratos. El olor del jabón de oliva pegado a las manos, las sábanas blancas secándose al sol,
Todo eso compone la música baja de mi ego. En los últimos años, la casa se volvió más silenciosa. Cristina se graduó, se casó, vive lejos. Solo llama de vez en cuando y manda fotos por el móvil. Al principio echaba de menos el ruido, a sus amigos entrando y saliendo, las risas despertando la casa. Pero aprendí, poco a poco, a conversar más con las plantas, a escuchar mi propio corazón en el silencio. Fernando envejeció, se volvió más reservado, pero nunca perdió la costumbre de sonreírme solo a mí después del almuerzo, de llamarme al balcón cuando terminaba la limpia. Sé que mucha gente puede mirar esta historia y pensar que faltó emoción, pero no fue exactamente así. Imaginan 38 años de casada, una vida entera arreglando el tiempo para que quepa dentro de las paredes de nuestra casa. A veces me encuentro sentada en el borde de la cama, oliendo la almohada, pensando en las pequeñas cosas que nos hacen seguir adelante. El calor del sol atravesando la ventana, el ruido de la verja abriéndose con cuidado, el olor del bizcocho simple que Fernando hace solo para mí en las tardes. Son esos detalles los que sostienen el mundo de alguien. Siempre tuve miedo al vacío. Cuando Cristina se fue, tardé meses en no llorar cada vez que escuchaba la puerta de su habitación golpear con el viento. Fernando lo notaba, se acercaba, me abrazaba fuerte. Nunca fue de palabras bonitas, pero el modo en que tomaba mi mano en ese instante, como si dijera sin decir, «Estoy aquí, María, estoy aquí», me hacía tener esperanza de que todo se arreglaría. Y, en el fondo, siempre se arreglaba. El corazón de la gente es más resistente de lo que imagina. En esos días, lo que más duele son los recuerdos que vienen de repente, sin avisar. El olor de la lluvia llegando por el pasillo, el sonido de la lluvia golpeando el tejado, me hace recordar la infancia de Cristina corriendo por el patio, de cabellos sueltos, pies mojados, sonriéndome como si el mundo entero cupiera en su sonrisa. Fernando siempre reía, diciendo que era su viva imagen, pero por dentro, yo sabía que Cristina era la mezcla de nuestros mejores pedazos. Hay gente que piensa que solo ocurren grandes vidas llenas de... Pero yo garantizo que en cada rutina vive un misterio. A veces, huelo a vainilla solo al recordar los bizcochos que hacía para los... Escucho la risa de las amigas de Cristina cuando estoy sola regando las plantas, como si fueran fantasmas heridos de nostalgia. El suelo frío de madrugada despertándome, la luz tenue de la lámpara, el sonido del viento en las ramas del naranjo del patio, todo eso cose la colcha de los años. La verdad es que nunca esperé grandes acontecimientos, pero siempre temí las pérdidas. Cuidaba de cada detalle para no dejar escapar aquello que creía mantener las cosas en... Estaba convencida de que, limpiando la casa, arreglando la mesa, lavando la ropa, conseguía mantener todo lo importante bien cerca de mí. Tenía una sensación extraña de victoria cuando miraba el suelo limpio, los muebles en su lugar, cada plato guardado en el armario, el olor a lavanda en el pasillo. Era como si, en ese instante, el mundo de fuera no pudiera alcanzarme. Y Fernando seguía con su modo sereno, pocas palabras, pero siempre esperanzado. Después de limpiar la casa, vamos a divertirnos como cuando éramos jóvenes, decía. Y yo sonreía, incluso cuando pensaba que no era necesario divertirse, que la vida adulta estaba hecha solo de obligaciones. Pero con el tiempo, percibían, eran esos pequeños invitaciones los que mantenían mi alma lejos del cansancio. Aunque fuera solo bailar en el salón, con la televisión apagada y la radio bajita, era allí donde podía olvidar el tiempo. Echo de menos los días en que Cristina era niña y llenaba la casa de preguntas y risas. Echo de menos las charlas interminables con Rosalía, la vecina de al lado que siempre tomaba café conmigo en las tardes perezosas. Nuestra amistad estaba hecha de secretos confesados entre sorbos de café flojo y risas ahogadas. Nunca olvido cuando, después de una noche difícil, ella dijo, a veces, para proteger el corazón, hay que dejar el mundo fuera por un tiempo. Y nunca dudé de eso. Ahora, mirando por la ventana de la cocina a la calle vacía, entiendo que la vida hizo lo que pudo para enseñarme lentamente cómo encontrar sentido en lo cotidiano. Me quedo en silencio cuando el reloj marca las 6 de la tarde, sabiendo que pronto Fernando aparecerá, con su modo tímido, para preguntar si ya terminé la vajilla y aprovechar un ratito más juntos en el balcón. A veces acepto,
Otras solo sonrío y sigo lavando los platos, sintiendo el agua tibia correr por las manos cansadas. Incluso en los días más nublados, hay siempre una promesa flotando en el aire después de limpiar la casa. Vamos a divertirnos como cuando éramos jóvenes, repetida tantas veces que se convirtió en una especie de oración, y tal vez lo sea. Tal vez Fernando, con sus frases simples, me haya enseñado que el secreto está allí, entre el trapo mojado del fregadero y el baile lento en el pasillo iluminado por el ar. Entre los pasos cansados y la sonrisa guardada solo para mí, es en el pequeño gesto cotidiano, en la casa organizada, en el cafecito después de la limpieza, donde vive el mayor tesoro de la vida de la gente. Y fue en ese escenario, entre olores de jabón y bizcochos horneándose al fondo, donde mi vida permaneció durante tanto tiempo, hasta aquel domingo. El domingo en que un detalle casi invisible, un hilo suelto en la rutina, empezó a tirar de todo aquello debajo de lo que llamaba hogar. Poco sabía yo que estaba a punto de descubrir que, en los rincones más limpios de la casa, podían esconderse las mayores sorpresas. Y cuando todo se reveló, ni yo misma reconocí a la mujer que existía allí, detrás de la rutina, de las promesas simples y de las sonrisas que por tanto tiempo pensé que eran lo máximo que podía merecer. Lo que nadie me contó sobre envejecer juntos es que, con el tiempo, las personas dejan de ser sorpresa. Fernando siempre fue previsible. En el mejor de los sentidos, Anne se despertaba a la misma hora. Tomaba el café de la misma forma. Leía el periódico sentado en la misma silla de madera que crujía levemente cuando se acomodaba. Yo conocía cada movimiento suyo, como quien conoce su propia respiración. Y fue precisamente por eso que, cuando las cosas empezaron a cambiar, tardé tanto en darme cuenta. A veces, uno se acostumbra tanto a lo familiar que no ve cuando empieza a transformarse en otra cosa. Hace unos 2 años, tal vez 3, que Fernando empezó a estar diferente. No era nada gritante, nada que pudiera señalar y decir, mira, aquí está el problema. Era más sutil, como una música sonando bajito en otra habitación, algo que molesta sin que uno sepa bien de dónde viene. Empezó a tardar más en el baño. Cerraba la puerta del baño con cuidado y oía el agua caer durante mucho tiempo, sin parar. Antes era práctico, entraba y salía en 15. Ahora, se quedaba casi 1 hora allí dentro, y cuando salía, venía con el rostro enrojecido, los ojos distantes, como si estuviera volviendo de algún lugar que yo no conocía. Recuerdo una tarde en que comenté, medio sin pensar, mientras doblaba las toallas aún calientes del tendedero: Fernando, ¿estás bien? ¿Has tardado tanto en el baño últimamente? Él me miró con una sonrisita medio avergonzada, se pasó la mano por los cabellos ya ralos y dijo: María, es la edad, ¿no? El cuerpo no responde como antes. Necesito más tiempo para relajarme. Y yo lo creí, claro que lo creí. ¿Por qué dudaría? Estábamos casados desde hacía tanto que la confianza era el suelo bajo mis pies. Pero los cambios no pararon ahí. Fernando empezó a salir más sano, siempre fue casero, el tipo de hombre que prefería el sillón del salón a cualquier otro lugar del mundo. De repente, empezó a inventar compromisos. Voy ahí a casa de José y resolver unas cosas. Necesito ir al mercado a buscar ese tornillo que falta en el armario. Voy a dar una vuelta, María. Me siento encerrado en casa. Y yo, tonta, aún lo animaba. Ve, amor, hace bien salir un poco, tomar el aire, charlar con los amigos. Te lo mereces. Empecé a notar que volvía con un olor diferente. No era perfume de mujer, nada tan obvio. Era un olor a lugar cerrado, a cigarro viejo mezclado con algo dulzón que no podía identificar. Pregunté una vez, intentando ser casual mientras él se quitaba los zapatos en la entrada: ¿Dónde has ido hoy? Él respondió demasiado rápido, casi tropezando con las palabras: a casa du José. Ya te lo dije. Estuvimos charlando en su patio. El vecino estaba fumando, y yo tragué la respuesta, incluso sintiendo algo extraño retorciéndose en mi estómago. Rosalía, mi vecina, empezó a mirarme de un modo diferente también. Siempre fue directa, de esas que dicen lo que piensan sin medir las consecuencias, pero de un tiempo a esta parte se volvió extrañamente cautelosa acerca de mí. Tomábamos café juntas todos los jueves. Era nuestro ritual sagrado, pero noté que elegía las palabras con cuidado, como si estuviera pisando huevos. Una mañana, mientras removíamos el azúcar en las tazas, me preguntó: María,
Fernando, ¿está bien? ¿Lo has notado diferente? Mi corazón dio un salto. Diferente como Rosalía. Ella desvió la mirada. Removió la cuchara más de lo necesario. No sé, más callado tal vez, más distante. Solo curiosa. Pero vi en sus ojos que había más que curiosidad. Había preocupación. Tal vez hasta pena. Fernando también cambió con nuestros momentos de intimidad, que ya eran raros después de tantos años, prácticamente desaparecieron. Empezó a dormir de espaldas a mí, y cuando lo rozaba, sentía su cuerpo tensarse levemente, como si mi toque fuera incómodo. Una noche, reuní valor y pregunté, con la voz temblando un poco en la oscuridad del dormitorio. ¿Ya no me quieres? Fernando, él tardó tanto en responder que pensé que se había dormido. Cuando finalmente habló, la voz le salió cansada, casi irritada. Claro que te quiero, Marian, solo estoy cansado. Nada más de ya dormir. Y yo me quedé allí, mirando al techo, sintiendo lágrimas calientes resbalar por las comisuras de mis ojos, mojando la almohada en silencio. Los domingos, que siempre fueron nuestros, empezaron a perder el brillo. Fernando aún decía la frase, después de limpiar la casa, vamos a divertirnos como cuando éramos jóvenes, pero ahora sonaba mecánico, vacío, como si fuera obligación y no deseo. Bailábamos en el salón, pero él no me miraba a los ojos como antes. Sus pasos eran automáticos, su mente claramente en otro lugar. Yo fingía no notarlo, sonreía, apretaba su mano con fuerza, intentando traer de vuelta a aquel hombre que conocí en la panadería tantos años atrás. Pero él estaba cada vez más lejos, incluso estando allí, justo enfrente de mí en Pasapresta. Más atención a todo. Empecé a observar a Fernando como si fuera un extraño viviendo en mi casa. Noté que empezó a cuidar más su apariencia. No es que estuviera descuidado antes, pero ahora había un esmero diferente. Se afeitaba con más frecuencia. Usaba la colonia que le regalé en Navidad y que estuvo meses olvidada en el armario. Elegía las camisas con más cuidado. Una vez, lo pillé frente al espejo, arreglándose el cabello, poniéndose gel, algo que nunca había hecho. Cuando se dio cuenta de que lo estaba mirando, se avergonzó, murmuró algo sobre querer sentirse bien con... ¿Hace mal querer estar presentable, María? Y yo negué con la cabeza, pero por dentro, algo gritaba que aquello no era normal. El móvil también se convirtió en un secreto. Fernando nunca fue de tecnología. Apenas sabía enviar un mensaje correctamente, pero de repente, el teléfono estaba siempre con él, pegado, a la mano o al bolsillo. Miraba la pantalla a cada momento. Cuando llegaba una notificación, su rostro se iluminaba por un segundo antes de darse cuenta de que yo lo estaba observando. Entonces disimulaba, guardaba el móvil, murmuraba algo sobre spam. Una noche, mientras él dormía, la tentación fue más fuerte que mi conciencia. Tomé el móvil de la mesita de noche, las manos temblando, tanto que casi se me cayó, pero tenía contraseña. Nunca había tenido contraseña antes. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Lo devolví a su lugar y me quedé el resto de la noche, despierta, mirando al techo, sintiendo el mundo desmoronarse. Cristina llamó esa semana. Estaba animada, contando sobre el nuevo trabajo, sobre los planes de viajar en vacaciones. Fingí alegría, hice las preguntas correctas, di los consejos de madre, pero cuando preguntó cómo estábamos el padre y yo, tuve ganas de derrumbarme. Quería gritar que ya no sabía quién era el hombre con quien compartía la cama, que me sentía sola incluso estando acompañada, que tenía miedo de lo que vendría. Pero no dije nada de eso. Solo respondí, estamos bien, hija. Tu padre te manda un beso. Ella colgó feliz, y yo me quedé allí sosteniendo el teléfono, sintiendo el peso de todas las cosas no dichas. Hay un recuerdo que me corroe hasta hoy. Fue un sábado por la mañana, soleado, de esos en que el calor empieza temprano. Me desperté y me di cuenta de que Fernando no estaba en la cama. Me levanté, fui al salón, y lo encontré sentado en el sofá, mirando a la pared, con una expresión que nunca había visto antes. Parecía triste, pero también parecía aliviado, como si estuviera tomando una decisión difícil y finalmente hubiera llegado a una conclusión. Me acerqué despacio, me senté a su lado, tomé su mano. Estaba fría. Fernando, ¿qué pasa? Cuéntame, por favor. Él apretó mi mano de vuelta, pero no me miró. Nada, María, solo estoy pensando en la vida, en el tiempo que ha pasado. Envejecemos y ni nos damos cuenta, ¿eh? Why? Yo, tonta, estuve de acuerdo. Anne, ¿es verdad? Amor. Pero aún
tenemos. Él finalmente me miró, y vi algo en sus ojos que me asustó. No era amor, no era cariño, era pena, como si estuviera mirando a alguien que no podía entender lo que estaba a punto de ocurrir. Las tardes se volvieron más pesadas. El silencio de la casa, que antes era cómodo, se volvió asfixia. Limpiaba cada rincón, fregaba cada habitación con más fuerza de la necesaria, como si pudiera limpiar también la sensación. Mala que se pegaba a mí, lavaba la vajilla mirando por la ventana, viendo a Fernando en el patio, toqueteando el móvil, sonriendo a la pantalla, y me preguntaba, ¿cuándo nos perdimos el uno al otro? ¿Cuándo se instaló esta distancia entre nosotros? Rosalía apareció de nuevo, esta vez sin avisar. Golpeó la puerta a media tarde, con una fuente de bizcocho en las manos y una mirada determinada. Nos sentamos en la cocina, y fue directa al grano. María, necesito contarte algo. Mi corazón se aceleró. ¿O qué, Rosalía? Ella respiró hondo, miró sus propias manos. He visto a Fernando saliendo mucho. Y no es solo eso. A mi primo trabaja en ese bar cerca de la estación. ¿Sabes cuál? Me dijo que vio a tu marido allí algunas veces. Han Solón se queda sentado en el rincón, bebiendo, mirando el móvil. Pensé que debería saberlo. Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. Le agradecí, dije que hablaría con Fernando, pero cuando se fue, me quedé paralizada. No sabía qué hacer con esa information. Cuando Fernando llegó esa noche, estaba más alegre que lo normal. Tararía babaguito. Traía una sonrisa en el rostro. Me dio un beso en la frente, cosa que no hacía desde hacía meses, y dijo: "No hice una limpieza en el cuartito del fondo hoy. María quedó limpito. Te gusta". Pero yo no sentía nada más que un vacío enorme en el pecho. Lo miré y pensé, ¿quién eres? ¿Qué pasó con nosotros? Fue esa misma semana que decidí que iba a descubrir la verdad, costara lo que costara. No podía vivir más en esa incertidumbre, en ese limbo entre saber y no querer saber. El miedo era grande, pero la necesidad de entender era mayor. Algo estaba ocurriendo, algo que Fernando me ocultaba, y necesitaba verlo con mis propios ojos, incluso si eso significaba destruir todo lo que aún quedaba entre nosotros. La decisión de seguir a Fernando no vino de un lugar racional, vino de esa parte de nosotros que ni sabíamos que existía, de ese rincón oscuro donde vive el desespero, mezclado con la necesidad de verdad. Fue un miércoles, día común, sin nada especial. Dijo durante el desayuno, sin levantar los ojos del plato: "¿Voy a salir después de comer? María, necesito resolver unas cosas". Me mordí el labio, sentí el sabor de sangre en la boca, pero solo asentí: "Está bien, amor". ¿Vuelve pronto aun cuando salió? Esperé 5 minutos que parecieron 5 horas. Me puse un abrigo ligero, tomé el bolso. Cerré la casa con las manos temblando tanto que la llave casi se cayó al suelo. Salí por la puerta de atrás, caminé rápido por la acera, manteniendo distancia, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que él podría oírlo. Él tomó el autobús hacia el centro, y yo lo seguí en el siguiente, sentada al fondo, con el sombrero bajado para que no me reconociera si miraba atrás. Bajó en un barrio que no conocía bien, uno de esos con edificios antiguos y calles estrechas. Lo vi caminar con paso decidido, como si supiera exactamente a dónde iba. Se retorcía, pero seguía adelante, escondiéndome detrás de poste, fingiendo mirar vitrinas, cuando él aminoraba el paso. Finalmente, se detuvo frente a una casa pequeña, de fachada amarilla descolorida. Toca el timbre, y la puerta se abrió casi inmediatamente. Desde mi escondite, detrás de un coche aparcado, vi al hombre que abrió la puerta. Era más joven que Fernando, tal vez unos 40 años, alto, con cabello oscuro, y una sonrisa que iluminaba su rostro cuando vio a mi marido Anse. Abrazaron allí mismo en la entrada, un abrazo íntimo, de amante, y luego Fernando entró. La puerta se cerró detrás de ellos. Me quedé allí, paralizada, sintiendo el mundo desmoronarse. Lágrimas calientes resbalaban por mi rostro, pero no podía moverme. Era como si mi cuerpo se negara a aceptar lo que mis ojos habían visto. Minutos después, o tal vez horas, el tiempo había perdido sentido. La puerta se abrió de nuevo. Salieron juntos, caminando de la mano, riendo de algo que uno. Javier lo seguía a distancia, el corazón hecho pedazos, hasta un parque cercano. Se sentaron en un banco, y desde detrás de un árbol, vi cómo se besaban. Un beso apasionado, lleno de deseo, del tipo que Fernando y yo no habíamos compartido en años. Sentí náuseas, sentí rabia, sentí una tristeza tan profunda
que pensé que me ahogaría allí. Volví a casa como en piloto automático, las piernas temblando, la mente en blanco. Cuando entré, me miré en el espejo del pasillo y no me reconocí. La mujer que me devolvía la mirada era una extraña, con ojos hinchados, rostro pálido, expresión perdida. Me senté en la cocina, mirando el reloj, contando los minutos hasta que Fernando volviera. Cuando finalmente llegó, actué normal. Preparé la cena, serví los platos, hablé de cosas triviales. Él notó algo, porque me miró extraño un par de veces, pero no dijo nada. Esa noche, mientras él dormía, tomé su móvil. Esta vez, la contraseña era nuestro aniversario. Algo tan obvio que me dolió no haberlo pensado antes. Abrí los mensajes y allí estaba todo. Conversaciones con Fabio, llenas de cariño, de planes, de promesas. Mensajes que hablaban de amor, de deseo, de un futuro juntos. Leí hasta que no pude más, hasta que las lágrimas borraron las palabras en la pantalla. Y entonces supe que no podía seguir fin. Al día siguiente, un domingo como cualquier otro, limpié la casa como siempre. Pero esta vez, cada movimiento era deliberado, cada rincón que fregaba era una despedida. Cuando terminé, me senté en el salón, esperando. Fernando apareció poco después, con el periódico en la mano, y dijo la frase de siempre en después de limpiar la casa. Vamos a divertirnos como cuando éramos jóvenes. Lo miré, y con una calma que no sentía, dije necesitamos hablar. Él me miró, y por primera vez en meses, realmente me vio, y en sus ojos vi el miedo. Fernando apagó la televisión despacio, como si ese gesto pudiera posponer lo inevitable. El silencio que cayó sobre el salón era denso, pesado, del tipo que asfixia. Se volvió hacia mí, y por primera vez en mucho tiempo, vi vulnerabilidad real en ese rostro que pensaba conocer tan bien. ¿Sobre qué, María? La voz le salió temblorosa, y supe que él ya lo sabe. Siempre supo que este momento llegaría. Respire hondo, sintiendo el aire entrar en los pulmones como si fuera la última. Sobre ti, Fabio, las palabras salieron más firmes de lo que esperaba, cortando el aire como una cuchilla afilada. Vi su rostro perder todo el color, los labios abrirse sin sonido, las manos agarrar los brazos del sofá como si necesitara apoyo para no caer. Como Tuan cuando tú intentó formar frases, pero las palabras morían antes de nacer. Lo vi, Fernando. Te seguí el miércoles pasado. Los vi a los dos juntos en esa casa. Vi cómo te tocaba, cómo sonrías. Y vi el móvil también. Leí los mensajes en todos. A mi voz empezó a quebrarse en las últimas palabras, pero no dejé que las lágrimas cayeran. No aún merecía respuestas antes de derrumbarme otra vez. Él se levantó del sofá en un movimiento brusco, se pasó las manos por el rostro. Empezó a caminar de un lado a otro del salón como un animal enjaulado. María Joan, por favor, déjame explicar. No es lo que estás pensando. Solté una risa amarga que ni reconocí como mía. ¿No es lo que estoy pensando? Entonces dime, Fernando, dime exactamente qué es. Porque del modo en que lo vi, mi marido tiene otra relación. Del modo en que lo vi, nuestra vida entera fue una mentira. Él dejó de caminar, se quedó de espaldas a mí, los hombros encorvados como si cargara el mundo. No fue mentira. Nada de lo que vivimos fue mentira. María, siempre me volví para encararlo, sintiendo la rabia subir por la garganta, como bilis. ¿Qué tipo de amor es ese, Fernando? ¿Qué tipo de amor te hace compartir la cama conmigo por la noche y con otro hombre por el día? ¿Qué tipo de amor me mantiene en la oscuridad mientras tú vives tu verdad escondida? Él se volvió, y vi lágrimas resbalar por su rostro. Nunca había visto llorar a Fernando, en 40 años, ni en el entierro de su madre, ni cuando nació Cristina, ni cuando perdimos el primer bebé antes de ella. Pero allí estaba él, derrumbándose frente a mí porque no sabía cómo decírtelo, porque yo mismo no lo entendía. Pasé la vida entera intentando ser el hombre que todos esperaban que fueran mí. Casé contigo porque te quería, porque pensé que el amor sería suficiente para borrar el resto. Pero no lo fue. María, no importa cuánto lo intentara, no lo fue. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo. Entonces, nunca fui suficiente. Siempre supiste que había algo malo, que faltaba algo. Negué con la cabeza, intentando procesar, intentando entender cómo todos esos años podían resumirse en esas frases crueles.
No fue sobre si tú eras suficiente. Siempre fuiste más de lo que merecía. Fue sobre mí, sobre quién soy, sobre algo contra lo que luché toda la vida. ¿Cuándo empezaste? La pregunta salió seca, directa. Necesitaba saber hasta dónde llegaba la traición. ¿Cuántos de nuestros años habían sido contaminados? Él bajó la cabeza. Hace unos 3 años conocí a Fabio en un taller mecánico. Él me vio. María me vio de un modo en que nunca me sentí visto antes. Y por primera vez en la vida, no tuve que fingir. 3 años, 3 años de mentiras, mientras yo seguía. Limpiando la casa, haciendo la comida, esperándolo, creyendo en cada palabra. 3 años mientras yo envejecía pensando que envejecíamos juntos, construyendo una historia común. ¿Y nuestra hija, Cristina, lo sabe? Él negó rápidamente con la cabeza. No, nadie lo sabe, solo tía Jorge. Y Fabio, en la mención a su nombre, me hizo estremecer. Me senté pesadamente en el sillón, sintiendo que las piernas fallaban. ¿Y qué quieres, Fernando? ¿Quieres que lo acepte? ¿Que finja que no lo sé? Aquí, siendo tu fachada mientras tú vives tu vida de verdad con él. Él se arrodilló frente a mí, intentó tomar mis manos, pero las aparté. No sé qué quiero, María, lo juro. Te quiero, pero también lo quiero. Ustedes dos significan cosas diferentes. Tú eres mi historia, mi base, la madre de mi hija. Él es quien siempre quise ser. El dolor de esas palabras fue físico. Sentí el pecho apretarse, el aire falter, el mundo girar. Entonces, yo soy el error. Soy la segura, la obligación, mientras él es el deseo, la verdad. Él intentó negar, pero veíamos en sus ojos que era exactamente eso. Por favor, María, no lo hagas así. No lo hagas más difícil de lo que ya es. Me levanté bruscamente, apartándolo. ¿Difícil para quién, Fer? Porque para mí ya es imposible desde hace tiempo. Caminé hasta la ventana. Miré la calle vacía, iluminada por las farolas amarillentas. Todo parecía igual, pero nada era ya lo mismo. ¿Te vas con él? Necesito saber. Necesitaba prepararme para lo que... Su silencio fue respuesta suficiente, aún no lo decidí. Necesito tiempo para pensar, para organizar las cosas. Me volví hacia él, y la rabia finalmente explotó. Tiempo. Tuviste 3 años de tiempo, Fernando. 3 años mintiendo, 3 años viviendo 2 vidas mientras yo vivía en la ilusión. ¿Y ahora? ¿Quieres más tiempo? Él se quedó allí, en medio del salón, pareciendo pequeño y perdido. Y yo percibí que el hombre que amaba nunca existía. Era una construcción, un personaje que él representó por décadas porque era más fácil que asumir quién realmente era. Y yo había sido público y cómplice sin saberlo, sosteniendo una obra que nunca tuvo final feliz. Quiero que te vayas. Las palabras salieron firmes, definitivas. Él levantó la cabeza, asustado. María, no necesitas ser así. Podemos hablar, podemos encontrar una solución. No hay solución, Fer. No. Después de esto, no puedo mirarte sin verlo a él. No puedo estar aquí sin sentir que soy un fraude, una parte de una mentira que contaste para ti mismo y para él. Pero la casa, nuestros años juntos, imploraba ahora, y había algo patético en eso. La casa sigue siendo mía tanto como tuya. Cristina sabrá la verdad, porque lo merece. ¿Y nuestros años juntos? Esos tendré que aprender a reinterpretarlos, a entenderlos como mentiras amables que contaste, porque no tuviste valor para ser honesto. Pasé por su lado, fui al dormitorio, empecé a sacar ropa del armario suyo. Él me siguió, intentando impedir. ¿Qué estás haciendo? ¿Te estoy ayudando a hacer las maletas? ¿Dijiste que necesitas tiempo para pensar? Entonces piensa lejos de aquí. Ve a su casa, ve a donde quieras. Pero no te quedes aquí, torturándome con tu presencia. Él se quedó parado, viéndome amontonar camisas, pantalones, calzoncillos en una maleta vieja que usábamos para viajes que nunca hicimos. María, por favor, haz solo esta noche. Mañana me voy, pero déjame quedarme esta noche. Paré, lo miré y vi a un extraño. Duerme en el sofá entonces. No te quiero cerca de mí, Ann. La noche fue la más larga de mi vida. Me quedé acostada en la cama oyendo los sonidos de la casa, sabiendo que Fernando estaba al otro lado de la probablemente tan despierto como... Pensé en despertarlo, gritar más, exigir más respuestas, pero ¿de qué serviría? La verdad ya estaba desnuda y cruda frente a mí, y ninguna palabra podría cambiar los hechos. Andé. Madrugada. Oí la puerta del baño abrir y cerrar. Pasos en el pasillo.
el crujido de la puerta principal. Me levanté corriendo, llegué al salón a tiempo de ver a Fernando con la maleta en la mano, parado en el umbral. Me miró una última vez, los ojos rojos, el rostro envejecido. 10 años en una noche. Perdóname, María, por todo, por no haber sido honesto, por haber desperdiciado tus años. Merecías más. Me quedé en silencio, porque cualquier palabra que dijera sería insuficiente en él. Esperó unos segundos, tal vez esperando que lo llamara de vuelta, que dijera que estaba todo bien, pero no lo estaba. Y yo no iba a mentir tampoco. Entonces cruzó la verja, y vi por las rendijas de la ventana, cuando entró en un coche que lo esperaba. Un coche que no era nuestro. Un coche donde, en el asiento del conductor, estaba Fabio. Cerré la puerta, me apoyé en ella. Y finalmente dejé que el llanto viniera. Lloré por todo lo que fue, por todo lo que nunca sería, por la mujer que fui y por la que tendría que convertir. Lloré hasta que amaneció, hasta no tener más lágrimas, hasta que solo quedó el vacío y una certeza: a mi vida acababa de cambiar para siempre, y no había vuelta atrás. Los primeros días sola fueron los más extraños. Me despertaba de madrugada, esperando oír su respiración a mi lado, y el silencio me asustaba más que cualquier pesadilla. La casa parecía más grande, las habitaciones ecoaban mis pasos, y hasta el olor había cambiado. Ya no. Había esa mezcla de jabón masculino con café que siempre marcó nuestras mañanas. Era solo yo ahora, y el peso de esa soledad era casi físico, como si cargara piedras en los... Pasé la primera semana entera sin salir de casa. No atendía llamadas, no abría las cortinas, solo vagaba por las habitaciones como un fantasma en su propia vida. Rosalía golpeó la puerta todos los días, dejaba fiambreras en el balcón, mensajes en el móvil diciendo que estaba allí si la necesitaba. Pero yo no podía hablar con nadie. Aún estaba intentando entender qué había pasado, intentando reorganizar 40 años de recuerdos bajo una nueva luz cruel. Fue al 8º día que Cristina llamó. Ignoré las primeras 3 llamadas, pero insistió. Y supe que si no atendía, aparecería aquí en persona. Hola, mamá, por fin. Estaba preocupada. No atiendes desde hace días. La voz de ella, tan llena de vida e inocencia, me quebró. Hija, necesito contarte. Hubo una pausa al otro lado. ¿Qué? ¿Pasó algo? ¿Papá está bien? Respire hondo, sintiendo las palabras pesar en la lengua. Tu padre se fue. Nos separamos, en realidad. No estamos más juntos. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Cómo? ¿Discutieron? Eso no tiene sentido. Ustedes nunca discuten, y entonces... Lo conté. Lo canté todo, sin ahorrar detalles, porque ella merecía la verdad, tanto como yo. Oí cuando su respiración se volvió irregular. Oí el shock, la confusión, el dolor mezclándose en su voz. Cuando terminé, lloró mi hija fuerte, que siempre enfrentó el mundo con la cabeza alta. Lloró como una niña. No lo creo, no puede ser verdad, papá. Él no es así. Él siempre fue. Exacto, Cristina siempre fue bueno fingiendo, demasiado bueno. Ella se quedó en silencio por un largo momento. ¿Y tú, mamá? ¿Cómo estás? La pregunta me tomó desprevenida. Nadie había preguntado eso aún. Ni yo misma. Estoy sobreviviendo, despertando todos los días y eligiendo continuar, incluso cuando no quiero. Islo. Máximo que consigo ahora. Ella sollozó al otro lado. Voy para tomo el primer autobús y me quedo contigo. No necesitas, hija, tú tienes tu vida, tu trabajo. Sí, necesito, mamá. Tú cuidaste de mí toda la vida, ahora es mi turno. Y por primera vez en días sentí algo además de dolor. Sentí gratitud. Cristina llegó al día siguiente, con una maleta grande y ojos determinados. Me abrazó en la puerta, y allí, en los brazos de mi hija, lloré de nuevo. Pero esta vez era diferente. No era solo tristeza, era también alivio. La sensación de no estar completamente sola en ese naufragio. Se quedó conmigo durante 2 semanas, llenando la casa de vida otra vez, cocinando, limpiando, obligándome a salir de la cama, a tomar sol, a comer, incluso cuando decía que no tenía hambre. Una tarde, sentadas en el balcón con café tibio en las manos, preguntó: ¿hablaste con él? ¿Con papá? Negué con la cabeza. Me mandó mensajes, pero no consigo responder. No sé qué decir. LSA.
Mirando la calle, yo hablé con él, fui a encontrarlo. Mi corazón dio un salto. Y está destruido, mamá. Llorando, culpándose, diciendo que arruinó todo. Pero también está, no sé, más ligero tal vez. Como si se hubiera quitado un peso de encima. Sentí un pinchazo de algo que no pude identificar. Rabia, envidia. ¿Cómo podía estar ligero mientras yo me hundía? Pero Cristina continuó, la voz suave. Me contó cosas que nunca había hablado, sobre cómo siempre se sintió equivocado, diferente, sobre cómo intentó encajar en el molde que la familia, la iglesia, la sociedad esperaban. Dijo que se enamoró de ti, de verdad, pero que nunca fue el tipo de amor que debería ser en un matrimonio, que te usó como escudo contra sí mismo, y que eso fue lo más egoísta que hizo. Escuché todo en silencio, dejando que las palabras entraran despacio. ¿Y Fabio? ¿Están juntos? Ella suspiró ansí, y odio admitirlo, pero nunca vi a papá tan incompleto. Es como si la persona que siempre escondió finalmente pudiera respirar. Y yo entendí, en ese momento, que mi dolor, por más legítimo que fuera, no era el único en esa historia. Fernando había sufrido también, a su modo tortuoso y silencioso. Pero eso no borra lo que hizo Cristina. No borra los años de mentira. Ella tomó mi mano, no borra, no. Y tienes todo el derecho a estar enojada, a sentirte traicionada, pero también tienes el derecho a seguir adelante, a reconstruir tu vida sin cargar el peso del rencor. No por él, sino por ti. Esas palabras quedaron resonando en mi cabeza por días después de que ella volviera a sus... Empecé poco a poco a retomar la rutina, volví a limpiar la casa, pero ahora era diferente. No limpiaba para mantener las apariencias, para que todo pareciera perfecto. Limpiaba porque el acto me calmaba, porque me daba control sobre algo cuando todo parecía caótico. Rosalía volvió a tomar café conmigo, y sus charlas antes evitadas se convirtieron en mi puerto seguro. Un día trajo una nota. María, hay un grupo de mujeres en la parroquia que se reúne todos los martes. Es como un grupo de apoyo, ¿sabes? Mujeres que pasaron por separaciones, pérdidas, recome, o creo que deberías ir. Resistí al principio, pensaba que no podría hablar de mi dolor con extrañas. Pero el martes siguiente, Rosalía apareció en mi puerta. Me tomó del brazo y prácticamente me arrastró. El grupo estaba formado por 7 mujeres, todas con historias diferentes, pero dolores. Estaba Teresa, que había perdido al marido hacía 2 años, y aún estaba aprendiendo a vivir sola. Estaba Sonia, que había descubierto la traición del marido con la mejor amiga. Estaba Juana, que había salido de un matrimonio abusivo después de 20 años. Cada una llevaba sus cicatrices, y allí, en ese círculo improvisado de sillas en la salita del fondo de la parroquia, encontré algo que no esperaban. En la tercera reunión, cuando llegó mi turno de hablar, conté sobre Fernando, sobre Fabio, sobre la sensación de haber vivido una vida que no era real. Y cuando terminé esperando juicio o pena, recibí abrazos. Recibí historias de otras mujeres que también se habían sentido invisibles, insuficientes, engañadas, y percibí que no estaba sola. Los meses fueron pasando, y con ellos, el dolor fue disminuyendo. No desapareció, nunca desaparecerá completamente, pero se volvió más soportable. Aprendí a dormir sola sin miedo, a cocinar para una persona sola, a tomar decisiones sin consultar a nadie. Descubrí que me gustaba ver telenovelas que Fernando encontraba tontas, que podía dejar la vajilla en el fregadero si estaba cansada, que mi felicidad no dependía de mantener una casa perfecta para alguien que nunca me había visto de verdad. Volví a trabajar, acepté un empleo a media jornada en una floristería del barrio. Paso mis días entre rosas, lirios y margaritas, y el olor de las flores me calma de un modo que nunca imaginé. Hice amigas nuevas, mujeres fuertes, que me enseñan todos los días que recomenzar no tiene edad. Cristina viene a visitarme una vez al mes, y nuestra relación se volvió más fuerte, más honesta. Fernando vive con Fabio ahora, y por más extraño que parezca, consigo aceptarlo. No es fácil. Hay días que la rabia vuelve, que me pregunto por qué no fui suficiente. Pero aprendí que no era sobre mí, nunca le. Era sobre él y sus propias batallas internas que libró solo por décadas. No lo perdoné completamente. Y tal vez nunca lo perdone del todo. Pero liberé el rencor, porque me estaba reteniendo tanto como la mentira de él
me había retenido. Las noches aún son las más difíciles. Es cuando la casa se vuelve demasiado silenciosa, cuando los recuerdos insisten en volver. Pero aprendí a convivir con ellos, a mirar atrás sin perderme en el pasado. Empecé a hacer terapia, cosa que nunca imaginé hacer, y me ha ayudado a entender que mi vida no terminó solo. ¿Por qué ese matrimonio terminó? Otro día, limpiando la casa en un sábado soleado, me encontré tarareando una canción antigua y percibí que estaba feliz. No esa felicidad eufórica de cuentos de hadas, sino una felicidad quieta, serena, de quien está en paz con sus elecciones. Ya no tengo a nadie a quien impresionar, ninguna fachada que mantener. Soy solo yo, María Elena, 63 años, sobreviviente de un matrimonio que no era lo que parecía, descubriendo quién soy cuando no. Necesito ser la mitad de otra persona. Si estás escuchando esto y estás pasando por algo parecido, quiero que sepas, vas a sobrevivir. Va a doler. Parecerá imposible en algunos días, pero eres más fuerte de lo que imaginas. Y del otro lado de ese dolor, hay una versión de ti esperando, una versión que no necesita fin, que no necesita encajar en expectativas ajenas. Vale la pena llegar hasta ella, créeme. Aquella frase que Fernando repetía tantas veces después de limpiar la casa, vamos a divertirnos como cuando éramos jóvenes, ganó un significado nuevo para mí hoy, cuando termino la limpieza. Miro mi casa organizada y pienso ahora es hora de vivir de verdad, de ser quien siempre fui sin mí. Ya no estoy jugando a ser feliz. Estoy construyendo una felicidad real, ladrillo a ladrillo, día a día. Y si hay una cosa que aprendí con todo esto, es que nunca es tarde para recomenzar. Que las ruinas pueden ser base para algo nuevo. Que el dolor, por más devastador que sea, no necesita ser el final de la historia. Puede ser solo el fin de un capítulo y el comienzo de otro, escrito con más verdad, más coraje, más respeto por quien realmente somos. Entonces, eso es mi historia. Gracias por haber escuchado hasta el final. Y recuerden, no importa cuántos años vivamos en una mentira, siempre hay tiempo para vivir en la verdad. Siempre hay tiempo para volver a casa, la casa dentro de nosotros mismos, donde siempre deberíamos haber vivido. Así, en aquel domingo que cambió todo, cuando él dijo una vez más, después de limpiar la casa, vamos a divertirnos como cuando éramos jóvenes, percibí que aquellas palabras tenían un significado completamente diferente del que siempre imaginé, y que tal vez, solo tal vez, el juego que él quería jugar ya no era conmigo.